Bien, entonces nuestro tema del día de hoy es hiperbilirrubinemia e ictericia. ¿Okay? Dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy, definir, ver cómo es ese metabolismo de la bilirrubina, primero qué es la bilirrubina, cómo se metaboliza, cómo se forma, cómo se metaboliza, las clases de bilirrubina que existen, ¿no? Y aprenderemos en el laboratorio a determinar sus concentraciones en la muestra de un paciente, cuánto de bilirrubina presenta, tanto de la directa como la indirecta y la total. Y luego haremos cálculos, interpretaremos los resultados y vamos a ver y van a decir qué tipo de ictericia está presentando su paciente. ¿Okay? Bien, entonces vamos a empezar diciendo qué es la bilirrubina. Bien, a ver, empezamos con Alan. Buenos días. Bueno, Bueno, primero que nada, la bilirrubina vendría a ser un líquido amarillento que se va a encontrar en la bilis en sí, almacenado en la vesícula biliar, y esta se va a formar a partir de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina, ¿no? Van a existir dos tipos, lo que van a ser la conjugada y la no conjugada. Eso quería agregar. muy bien. Vamos a ver. Milagros, ¿usted qué nos podría decir o agregar sobre lo mismo, sobre la bilirrubina? Sí, buenos días, doctora. Yo quería agregar que la bilirrubina va a ser el principal pigmento biliar y se va a formar a partir de la hemoglobina, sobre todo en gran parte, y también se forma en el retículo endotelial a partir de la degradación del grupo hemo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se usa la bilirrubina o sus cantidades para determinar si una persona tiene ictericia o también si presenta un hemolicismo muy fuerte. Y nada más, eso quería agregar. Bueno, a ver, Daisy, ¿qué más nos puede decir usted, Daisy? Sí, doctora, también podríamos mencionar que la bilirrubina podría ser considerada producto final del catabolismo del grupo M, como ya estaba mencionando, y más o menos un 80% se origina de la degradación de lo que viene a ser la hemoglobina de los eritrocitos en nuestro sistema retículo endotelial. Y el otro 20% restante se vendría a originar de la eritropoiesis ineficiente ya en la médula ósea y también de la degradación de otras proteínas hémicas como puede ser la mioglobina. Correcto. Ana, ¿nos puede agregar Ana? ¿Yo, doctora? Sí, ¿no? Sí, Ana Ulloa. Ok. Bueno, yo quería agregar de que los bebés prematuros es bastante común de que esta bilirrubina se acumule en sangre y esto va a causar la ictericia ya que el hígado aún no está maduro, lo que va a hacer de que no se metabolice bien y se produzca este cambio de pigmento en sus mucosas y la piel. Okay. Bueno, a ver, no sé si Pamela tengo algo que agregar, porque ya... Sí, doctora. Yo quería hablar sobre los tipos de... Sí me escuchan, ¿no, doctora? Sí, sí la escucho, sí. Ok, los tipos de bilirrubina, el compañero me mencionó, yo quería especificar más en ello. Tenemos la bilirrubina directa conjugada, que se caracteriza por ser soluble en agua, y la bilirrubina directa. Y dependiendo de cuál de los dos esté elevada, se hablarán de diferentes enfermedades. En el caso, si se eleva la bilirrubina directa, indicará una alteración en la parte de la bilirrubina que está dentro del hígado, que podría ser un problema en el hígado o en el problema con la estabilidad de la bilis. Y en el caso que la bilirrubina indirecta esté elevada, habitualmente habrá una destrucción de mayor glóbulos rojos en el vaso o también se producirá una anemia hemolítica. Y como lo dijo mi compañera Ana, hay pacientes que tienen ictericia con bilirrubina elevada, como son los recién nacidos, que no indicarán una enfermedad grave. Sí, hablamos de una ictericia fisiológica ahí, ¿no? Bueno, a ver, Diana, ¿cómo será la conjugación de la bilirrubina?
Sí, Ese metabolismo que ahora vamos a ver. A sí, ver, Diana, doctora, ¿cómo bueno, sería esa? mis compañeras mencionaron que hay dos tipos de bilirrubina, ¿no? La bilirrubina indirecta o no conjugada va a llegar al hígado por el torrente sanguíneo y ahí es donde se va a transformar en la directa o conjugada y lo que va a ocurrir, bueno, la bilirrubina indirecta está unida a la albúmina y gracias a la albúmina va a llegar al hígado. Entonces se va a convertir en bilirrubina indirecta y esta va a tener solubilidad a diferencia de la indirecta y se convierte en conjugada. Y esta va a ser posible de que se elimine por la orina. Ok, bueno. Willy, ¿y qué enzima hemos necesitado? Porque vamos a necesitar una enzima, ¿verdad? Para que se pueda conjugar la bilirrubina. Bueno, yo quería comentar más que nada sobre la conjugada y no conjugada. Es que la no Bueno, conjugada en sí es la que no es la que está unida a la albúmina y la conjugada es la que está unida al ácido glucurónico que al final se va a transportar a la vesícula biliar. Más que en ese ya. detalle. Ok, pero bueno, haber levantado la mano Lynn también cuando hablamos sobre este tema de la conjugación de la bilirrubina es correcto, se conjuga y dices compañero Willy que va a formar se va a conjugar con el ácido glucurónico, pero ahí hay una enzima que necesitamos, ¿verdad? Lynn, ¿cuál sería esa enzima que vamos a utilizar para poder conjugarla? Sí, doctora, la enzima, si no me equivoco, sería la UGT. Tiene un nombre un poco largo. Creo que es uridín fosfato glucoranato. Oh, ya. Alguien, a ver. Vanessa, ¿usted conoce cómo se llama esa enzima? La glucoroniltransferasa, dice. Ya nos quitó la oportunidad. Bueno, entonces vamos a avanzar hasta allí. Ya todos con justamente esa bilirrubina, pues derivan de hemoproteínas, ¿no es cierto? Eso es lo que me han dicho, derivan de proteínas que tienen un grupo hemo dentro de su estructura. Principalmente la mayor cantidad viene de la hemoglobina, pero bueno, también puede venir de citocromos, hemoglobina, etc. Entonces, en la hemoglobina, la estructura de la hemoglobina, a ver, ¿quién me dice cómo es esta estructura de la hemoglobina? A ver, Willy, ¿ha levantado la mano? ¿O Vanessa o Luciana? ¿Sí? No, disculpe. Vanessa tampoco, porque ya estaba, ¿no? Luciana, usted puede decirnos cómo es esa hemoglobina. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene, Bueno, explíquenos. se forma por una proteína hemo que se va a adherir a lo que es el oxígeno para así intercambiar a nivel de pulmones con el dióxido de carbono. Y bueno, también se ve su estructura, ¿no? Que si me recuerdo es la tetrapirrólica. Ajá. Bueno, a ver, Angelín, ¿cómo usted explicaría qué es esa estructura de la hemoglobina? Sí, doctora, con lo que menciona mi compañera se refiere a que tiene 4 globinas en su estructura cuaternaria. Eso. Cada globina tiene su grupo hemo. Y cada globina tiene su grupo hemo, ¿no? Es lo que, esa estructura tetrapirrólica que habla su compañera es el grupo hemo, ¿no? Y que en cada grupo hemo en el centro tiene un fierro, pero a su vez, pues sabemos que la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? 4 globinas, decimos. 2 alfa y 2 beta. Entonces, de allí va a venir, justamente de ese grupo hemo, de la hemoglobina, ¿no? De ahí es donde se va a formar esta bilirrubina. Ya sabemos que la degradación de la hemoglobina se va a dar por el sistema reticuloendotelial, ¿no? Hígado, vaso, médula ósea, y esas globinas que, claro, al degradarse esa hemoglobina, por un lado va a perder el grupo hemo, por el otro lado las globinas. Las globinas se degradan en sus aminoácidos que luego se reutilizarán y
El grupo hemo es lo que me interesa a mí porque estos son los que terminan formando esta molécula de la cual estamos hablando, que es la bilirrubina. Mira, también alguien de sus compañeras mencionaba de que la bilirrubina, al ser una sustancia liposoluble, no viaja a través de circulación sola y que tiene que acompañarse de la albúmina para ir al hígado, decía, ¿no? Para ir hasta ese hígado. Entonces, acá estamos, en los cuales, bueno, los eritrocitos, los glóbulos rojos van a ser fagocitados, van a liberar sus globinas por un lado y por otro lado el grupo M, del cual estamos diciendo voy a obtener finalmente la bilirrubina. Primero se convierte en biliverdina, luego en bilirrubina. Ya sabemos que esta bilirrubina viaja hacia el hígado acompañada de la albúmina. Ahí estamos, ¿no? Entonces, cuando esta bilirrubina luego llega hacia el hígado, tiene que conjugarse, para resumir. A ver, perdón, acá estamos. Hay 4 pasos, ¿no? Primero se abre ese anillo M, se transforma en biliverdina, luego se reduce esta biliverdina en bilirrubina, y la bilirrubina luego se acompaña a la albúmina para llegar al hígado, en donde tiene que darse ese proceso de conjugación, y luego que ya se conjuga se excretará, ¿verdad? Entonces acá empezamos a partir de esta molécula del grupo M, para que a través de esta enzima hemoxigenasa, con ayuda de NADPH, con ayuda de oxígeno, se rompa esa estructura tetrapirrólica que ustedes han visto hace un momento, que es el grupo M. Se va a abrir esta estructura, ¿no? Esa estructura era cíclica, tenía de ese anillo tetrapirrólico. Ahora el fierro va a salir como ion férrico, y además se pierde un carbono de esa estructura del grupo M, y que va a salir como monóxido de carbono. Sale. Entonces, he formado ahora la biliverdina, este pigmento de color verde, que se llama biliverdina, luego es reducido a través de la biliverdina reductasa, con ayuda también de NADPH. Entonces, se reduce a este nivel, ¿no? De este doble enlace a un simple enlace, y esta vendría a ser la molécula de la bilirrubina. Ahora, esta bilirrubina se tiene que conjugar, ¿no? Y yo les preguntaba cómo será este proceso de conjugación. Ya alguien ya lo tiene más claro, alguien de repente quiere decirlo ahora. A ver, ahí sí. Sí, doctora. Ya mis compañeros habían mencionado que uno ocurría en un 80% y otro ocurría en un 20%. Lo que ocurre en el 80% es que la bilirrubina se va a juntar con el ácido glucurónico y mediante la enzima UDP glucoroniltransferasa se va a formar un monoglucorónido de bilirrubina. Y en el resto, ¿no? Que es el 20%, se iba a terminar formando el sulfato de bilirrubina, y así vamos a obtener la bilirrubina conjugada o directa, la cual, bueno, su principal característica o lo que lo hace destacar es el hecho de que es soluble en agua y no puede pasar a través de una membrana celular. No se puede difundir. A ver, ¿qué dice Dueñas? Milagros. ¿Qué más puede agregar Milagros? ¿Algo más? Sí, yo quería decir algo parecido, que toda esta conjugación se va a dar a nivel del hígado por un proceso de conjugación, y se va a necesitar a dos moléculas importantes, que es el ácido glucurónico y también la enzima, que es la UDP, glucoroniltransferasa. Y cuando ya esté conjugada, esto se va a ir por los conductos biliares hasta llegar al intestino. Correcto, claro. Principalmente se conjuga con el ácido glucurónico, ¿no?
Y necesitamos, pues, justamente de estos dos compuestos. Uno es el ácido glucurónico, que igualmente está unido al UDP, y de la enzima glucuroniltransferasa, que también está unida al UDP. Entonces, alguien mencionaba, su primera compañera, decía de que primero se forma el monoglucurónido, pero después termina finalmente como diglucurónido de bilirrubina también. Entonces, ese ácido glucurónico del cual estamos hablando no es otra cosa que una glucosa oxidada, ¿verdad? Eso es, si esta molécula de glucosa se ha oxidado en este carbono a un carboxilo, eso es ácido glucurónico, y este ácido glucurónico es quien va a entrar en la estructura de la bilirrubina, que si hace rato ya hemos visto que esta era la estructura de la bilirrubina, pues esta estructura tetrapirrólica tienen acá unos radicales, ¿no?, en estos extremos. Este vendría a ser un metilo, esto es un vinilo, metilo, y estos son los restos propilos, que ahorita ya no están porque están reemplazándose. Bueno, perdón, acá. Esto es el resto propilo, que acá en este resto propilo, perdón, está entrando la molécula del ácido glucurónico. Esta vendría a ser el ácido glucurónico por un lado, y este viene a ser el ácido, otro ácido glucurónico, ¿no?, para formar el diglucurónido de bilirrubina, decimos. La enzima, por supuesto, es la UDP glucuroniltransferasa. Entonces, este proceso ya estamos por acá, ¿no? El se convirtió en biliverdina, ya sabemos, mediante la hemoxigenasa. La biliverdina reductasa lo transforma en bilirrubina, ¿no? Y en estos restos propilos decíamos que entra el ácido glucurónico para formar el diglucurónido de bilirrubina. Eso ya en el hígado. Entonces, ahora esta bilirrubina conjugada, o también que le voy a llamar bilirrubina directa, ahora que vamos en la parte práctica, de repente lo encuentran así en su guía. Entonces, esta bilirrubina normalmente debe ser excretada, debe salir del hígado a través de los conductos biliares, ¿no?, y llegar hacia el duodeno. Ahí tiene que llegar para seguir ese metabolismo, la bilirrubina. Continúa. Entonces, hasta este momento vamos a decir o aprender cómo determinar la concentración de la bilirrubina. Para esto existe, bueno, este método es el que vamos a utilizar nosotros, el método de Malloy y Evelyn, el cual pues nos menciona acá, lo vamos a leer para entender. Dice: la bilirrubina reacciona específicamente con el ácido sulfanílico diazotado. Ojo, ácido sulfanílico diazotado, produciendo un pigmento de color rojo violáceo que se llama, o que vendría a ser la azobilirrubina. Se ha formado azobilirrubina. Este, como tiene un color, se puede medir en el espectrofotómetro a 530 nanómetros. Entonces, lo que hasta ahorita nos dice es que esa bilirrubina con un reactivo que es el diazorreactivo o azotado, es lo mismo, forma un compuesto que se llama azobilirrubina, que se puede leer en el espectrofotómetro a 530 nanómetros. Pero además dice, si la bilirrubina conjugada, la directa, ¿no?, esa es la bilirrubina conjugada, si bien, ¿no?, la bilirrubina conjugada reacciona directamente con el diazorreactivo o con de acá, el ácido sulfánico diazotado, es el diazorreactivo, es lo mismo. La bilirrubina no conjugada, la indirecta, no puede reaccionar con este y requiere de la presencia de un desarrollador acuoso que facilite su reacción. No puede. Entonces, quien sí reacciona fácilmente y sin problema es la bilirrubina conjugada. La indirecta no va a ser posible. De tal forma, dice, de tal forma que para que reaccione la bilirrubina total, o sea, ambas, tanto la conjugada como la no conjugada, debe agregarse un benzoato de cafeína,
¿no? Un desarrollador, digo, este es el benzoato de cafeína, puede ser otro, puede ser un alcohol también, de tal manera de que ese desarrollador lo que va a hacer, o ese benzoato de cafeína, lo que va a hacer es que esa bilirrubina indirecta que sabemos que normalmente está ligada a la albúmina, quede libre, se separe, de tal manera que cuando se pueda separar o liberar de esa albúmina, sí puede reaccionar con ese diazo reactivo. Entonces, ya reaccionarían las dos, tanto la directa como la indirecta, tanto la conjugada como la no conjugada. Finalmente reaccionará. Entonces vamos a continuar. Esto es en resumen lo que hemos dicho. La bilirrubina directa reacciona con el ácido sulfanílico diazotado formando dos azopirroles. La total, porque eso es lo que voy a determinar en este. Por un lado, determino un tubo de ensayo, determino la bilirrubina directa, y en otro tubo de ensayo yo lo que voy a determinar es bilirrubina total. ¿Cómo? Pues claro, voy a usar el diazo reactivo, el ácido sulfanílico diazotado, pero previamente a la muestra yo debo agregarle un desarrollador, que en este caso, bueno, dice un alcohol. En el caso del método de Malovier, mencionaba el benzoato de cafeína, ¿no? La función es la misma en ambos. Pues lo que va a hacer es que la bilirrubina no conjugada se separe de la albúmina, quede libre y pueda reaccionar con el ácido sulfanílico diazotado. Y al final se forme lo mismo, ¿no? Los dos azopirroles o azodipirroles, como dice acá. Entonces acá reacciona la no conjugada, que se liberó, y la conjugada también. De tal manera que cuando yo necesite encontrar bilirrubina indirecta, tendré que restar la total menos la directa. Voy a restar. A ver si está claro, si no, acá también podemos mencionar lo mismo. En la reacción de Van der Waals, por ejemplo, que también es otra forma de determinar, básicamente usan los mismos reactivos, también usan un diazo reactivo, es el reactivo de Ehrlich, que reacciona con la bilirrubina directa, ¿no? La hidrosoluble, y forma un azo colorante, dice, ¿no? El azopirrol que mencionaba hace rato, forma un color. Ese color se lee en el espectrofotómetro. Igualmente, en otra muestra o en otro tubo de ensayo utilizo la misma muestra, pero en este caso ya yo le debo agregar alcohol. Se supone que en la muestra está tanto la bilirrubina conjugada como la no conjugada, ¿no? Tanto la conjugada como la no conjugada. Pero al agregar el diazo reactivo, reacciona, sabemos, solamente la conjugada. Para que reaccione la no conjugada tengo que agregar el desarrollador, y en este caso es un alcohol, para que se libere y también reaccione con el diazo reactivo. Al final, igualmente voy a tener un color formado, que va a ser mayor, obviamente, que el de la bilirrubina conjugada, ¿no? Acá nos dice lo que les estaba explicando hace rato, que la bilirrubina no conjugada, por ser hidrosoluble, por no ser hidrosoluble, está unida a la albúmina. Debe agregarse alcohol para liberarla, solubilizarla y que pueda reaccionar con el diazo reactivo de Ehrlich. Muy bien, entonces, cuando se da la reacción con el ácido sulfanílico diazotado, digo, porque en realidad el ácido sulfanílico solo no reacciona, tiene que ser diazotado. Eso quiere decir que le voy a agregar nitrito de sodio en presencia de ácido clorhídrico y se va a formar este cloruro de diazonio o diazo. ¿Okay? Entonces este es el que reacciona con la bilirrubina, con esa molécula, pero va a reaccionar por un lado con esta parte de la estructura de la molécula de la bilirrubina, uno de los diazos reactivos, y por el otro lado con la otra parte, ¿no? Y se forman dos azopirroles, por eso decíamos en una de las láminas.
Muy bien, ahora, este es el procedimiento a seguir para hacer la determinación de bilirrubinas que voy a preparar. Voy a preparar 3 tubitos de ensayo en los cuales voy a colocar, obviamente, la muestra del paciente. Miren, son 200 microlitros que le estoy agregando. Le voy a agregar agua destilada, 2.4 mililitros, en el tubo blanco y en el tubo de la bilirrubina, que voy a determinar bilirrubina directa. En el donde voy a determinar bilirrubina total, no le agrego nada. El desarrollador, ese alcohol, ese benzoato de cafeína, ese es el que voy a agregar, ya sabemos, acá, en ese tubo donde voy a determinar la bilirrubina total, ¿no? Para que, a ver, ¿quién me dice? ¿Para qué estoy agregando ese desarrollador? A ver, Daisy. Sí, doctora, se le agregaba el desarrollador para liberar a la bilirrubina no conjugada de la albúmina, para que así pueda solubilizarse y pueda reaccionar a lo que es el diazoreactivo. Así es, muy bien, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá, de tal manera que ya luego yo agrego, bueno, en este caso estoy agregando reactivo sulfanílico que no ha sido diazotado, ¿ok? 200 microlitros en el tubo blanco, porque este tubo blanco me va a servir a restar las coloraciones propias del reactivo, ¿no? De los reactivos que estoy utilizando inicialmente, de tal manera que si ya han leído la guía, y hay que restar del blanco, siempre dice, ¿no? Esta reacción final que se da para determinar bilirrubina directa, debo restarlo de este blanco, de la absorbancia del blanco. Igual con la total, menos este blanco. Entonces acá está el reactivo sulfanílico solo, sin diazotar. Ya luego diazotado es que se agrega en las reacciones que se van a realizar para determinar bilirrubina directa y para determinar la bilirrubina total, que acá reacciona a pasaremos, ¿no? Entonces incubamos 5 minutos a temperatura ambiente y leemos las absorbancias a 530 nanómetros, y en este caso vamos a calibrar el equipo con agua destilada. Se calibra con agua destilada, no con el tubo blanco, que normalmente lo hacemos. Es que la coloración acá es un poquito más alta de lo que normalmente un reactivo es, que siempre calibramos con el reactivo el equipo. Pues acá no. Entonces, hay un detalle que hay que tener en cuenta, que siempre la bilirrubina directa se debe leer exactamente a los 2 minutos, ¿ok? En cambio, para la total, minutos. Si no, nos va a salir con valores negativos la respuesta. No se debe obviar ese paso. Los reactivos, les presento el reactivo, en este caso, de la marca Wiener, ¿no? Otras veces siempre han visto reactivos de Valtec, este es la marca Wiener, trae acá pues el reactivo sulfanílico, el nitrito de sodio, que es con que le voy a diazotar a ese ácido sulfanílico, ¿no? Y algo me estoy faltando, el desarrollador, sí, el desarrollador también. No dice los nombres, pero pues, por las letras los conocemos, y en el inserto dice, ¿no?, que es cada uno de los reactivos. Muy bien, ahora ya preparados los tubos de ensayo, ustedes van a observar estas coloraciones más o menos, aproximadamente. No son los tubos reales, pero no tenía, pero acá nos da una idea, ¿no? Que mi tubo blanco, fíjense en la coloración que me está dando, la directa y la total finalmente. Entonces hay que leer la directa a los 2 minutos y ya luego el blanco y la total se miden a los 5 minutos. Ya estoy acá midiendo los tubitos de ensayo. Como sabemos que hay que ir al espectrofotómetro, calibrar con agua y ya empezamos a leer. Y entonces voy a tener las absorbancias, ¿no? Estas son las absorbancias que yo voy a tener para el tubo blanco, para la directa y para la total. Yo les voy a dar ahora absorbancias para que con esas absorbancias ustedes hagan los cálculos, encuentran las concentraciones, siempre utilizando factor de calibración. Bueno, ya sabemos que está en función del estándar. No he preparado un tubo estándar en este caso, ¿sí? Les voy a dar uno ya hecho, generalmente lo tenemos ya realizado y en la guía dice, y ahora sí les voy a dar también esos datos para que puedan tener un factor de calibración
van a tener la concentración del estándar, van a tener la absorbancia del estándar. Y ese factor es el que reemplaza en cada una de estas formulitas. Para encontrar bilirrubina total, lo que tienen que hacer es multiplicar ese factor por la diferencia de las absorbancias de el tubo en donde estoy determinando bilirrubina total menos el blanco, ¿no? Que eso es lo que les he dicho, para eso me está sirviendo este blanco. Voy a restar. Y luego la bilirrubina directa, esta, voy a encontrar su concentración igualmente multiplicando el factor y restando la absorbancia de en donde estoy determinando bilirrubina directa menos el blanco igualmente. Entonces esos resultados me da en miligramos por decilitro y por diferencia ya sabemos de total menos directa me va a dar la indirecta. Vamos a tomar en cuenta, ¿ok?, estos valores como valores referenciales de que la bilirrubina total va a ir desde 0,3 hasta 1 miligramo por decilitro o por ciento, es lo mismo. La directa va de 0,1 a 0,4 y la indirecta de 0,2 a 0,7 miligramos por decilitro o por ciento. Acá tenemos otras referencias que para que todos manejemos la misma cantidad vamos a tomar en cuenta el rango anterior, ¿ok? Porque acá varía un poquito, pero lo que sí quiero que tomen en cuenta acá es el valor de referencia para el recién nacido, ¿ok? Que como su compañera, también algunas de sus compañeras mencionaron, pues la ictericia fisiológica es, o la ictericia en el neonato es algo normal, digamos, ¿no? Hasta cierto fisiológico que sabemos que va a aumentar la bilirrubina y que incluso podemos tomar como un valor hasta dentro de lo normal y permisible hasta 12 miligramos por decilitro de bilirrubina total. Pero también ahora vamos a hablar más adelante que aumente demasiado también es peligroso, entonces no debemos que supere este valor, no debemos dejar que supere. Ahora, ya cuando en las personas adultas, cuando ya la bilirrubina excede mucho, ¿no?, ya empieza a tornarse o a aparecer este problema de ictericia que vamos a decir. A ver, ¿quién me dice qué vendría a ser la ictericia? ¿No? ¿Cómo definiríamos ictericia? A ver. Ya. A ver. Empezamos con Josefa Belén. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, Bueno, la ictericia era la coloración amarillenta de la piel, la esclerótica y la mucosa, y esta va a ser causada porque la bilirrubina no se va a poder excretar a través de las vías biliares del hígado con la rapidez, con la suficiente rapidez, ¿no? Con lo cual se va a acumular en la sangre y posteriormente se va a depositar en la piel. Y ese va a ser el resultado de la ictericia. Camila, ¿usted qué diría? ¿Cómo define ictericia? Sí, doctora, más que nada presenta lo que son los signos de una enfermedad hepática y como menciona mi compañera, sería el aumento de lo que es la concentración sérica de la bilirrubina, ¿no? Que sería un aproximado de una elevación o es encima de lo que es 2 miligramos por decilitro de esta bilirrubina. Bueno, algunos dicen, hay bibliografías que dicen por encima de 2 miligramos sobre decilitro, hablamos de bilirrubina total, ¿no? Por encima de 2. Otros dicen 2.5, otros dicen 3, hasta 3.5, no sé si por ahí alguien haya visto otro rango. Pero bueno, para fines del examen y todos homogeneizar, vamos a tomar por encima de 2 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Eso quiere decir que si mi paciente tiene niveles por encima de 2 miligramos sobre decilitro, yo ya lo voy a ver ictérico, ¿no? Voy a ir a ver al paciente y yo ya lo voy a encontrar ictérico, que va a manifestar, pues una manifestación clínica en realidad, ¿no? Va a manifestar esa coloración amarillenta que es justamente, como dicen sus compañeras, por la acumulación de esta bilirrubina, ¿no? En la piel, en la conjuntiva, etc. Yo observo
esa coloración bastante marcada. Y diferenciar también un poco a veces algunas personas por el beta-caroteno, ¿no?, que consumen, que no es lo mismo que presentar ictericia, ¿no? Entonces, por encima de 2 miligramos sobre decilitro hablamos que hay ictericia, pero si supera el miligramo por decilitro yo hablo de hiperbilirrubinemia. Ya el paciente presenta hiperbilirrubinemia. Muy bien, a ver. ¿Cuáles son las causas de estas ictericias, de estas hiperbilirrubinemias? Pues vamos a decir allí que puede ser. A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver. Catherine Chirinos, a ver, díganme, explíquenme. Sí, doctora. Uno sería que pues a nivel de los conductos biliares no pueda ser excretada y por lo que empieza a acumularse esta bilirrubina, ¿no? Ya, eso puede ser uno, ¿no? En esa excreción hay un problema. Aileen, ¿qué otra cosa usted podría mencionar? Sí, doctora, por ejemplo, yo podría poner en ejemplo a 2 familiares míos. Uno tuvo cáncer de páncreas y otro tuvo hepatitis, y ambos presentaron ictericia. También podría, en general podría decir que los tumores podrían generar ictericia, también algunas toxinas o alguna infección. Sí, hay muchas causas en realidad, y justamente lo que usted menciona del cáncer en el páncreas ya sería un problema ahí obstrutivo, ¿no? Que es compañero que mencionaba, pues no puede salir la bilirrubina. Y en el caso de la hepatitis ya sería un problema netamente hepático, ¿no? Bueno, a ver, vamos a Luciana. ¿Qué dice Luciana? Bueno, yo quería agregar que a nivel hepático, pues puede haber diferentes situaciones de enfermedades hepáticas, por lo que suele aumentar y también la conjugación a nivel del hígado. Por eso va a haber una baja actividad de lo que es la enzima transferasa, por lo que la bilirrubina indirecta empieza a producirse, pero en poca cantidad. Ya, ahora vamos a ver también eso. Y alguien por ahí escribió una anemia hemolítica, ¿no? Milagros. ¿Qué dice usted, Milagros? Sí, una de las causas más comunes que al menos yo he visto es que sea por la anemia hemolítica, ya que va a haber una mayor cantidad de bilirrubina formada y va a aumentar la bilirrubina indirecta en el hígado, ¿no? Esto se va a dar por la destrucción masiva de los glóbulos rojos. Correcto. Bueno, hay muchos problemas, ¿no? Pero vamos a clasificarlas y decir de que puede ser un problema prehepático, ¿no? Que puede ser un problema hepático o poshepático, ¿no? Prehepático, ahí la anemia hemolítica que mencionó su compañera. Hepático, hay muchas enfermedades relacionadas con esta, igual en problema poshepático. Pero, a ver, vamos a pasar esto. Vamos ahora a hablar sobre la bilirrubina cuando ya es excretada a través de esos conductos biliares, ¿no? Y que allí el metabolismo tiene que continuar. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué pasa ahora con esa bilirrubina cuando ya es excretada por ese conducto biliar? ¿En qué otros compuestos se van a formar o transformar? Ángel. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya. Una vez que ésta se encuentre con enzimas tales como las beta-glucuronidasas, creo, se convierten en bilirrubina, a la bilirrubina en urobilinógeno. Ok. Hay enzimas bacterianas ahí que van a tener que empezar a actuar. Miguel Salazar, ¿qué más puede decirnos usted? Sí, doctora, que después de formarse lo que es el urobilinógeno en lo que es el duodeno, por lo que ya mi compañera mencionó que son las glucuronidasas, también estas van a ser excretadas como estercobilina en heces y como urobilina en lo que es la orina, ¿no? Y parte de eso también es regresada por la vía porta hepática, ¿no?
Claro. Bueno, hay que tener en cuenta de que esa bilirrubina que está excretándose al duodeno está saliendo como bilirrubina conjugada. En realidad sucede ahí de que la bilirrubina se va a tener que desconjugar primero. Eso quiere decir que van a liberarse esos ácidos glucurónicos y prácticamente va a volver a ser bilirrubina, ¿no? Va a volver a ser bilirrubina. Y esa bilirrubina, si bien su compañera nos dijo, enzimas bacterianas como las beta-glucuronidasas que hacen o transforman a la bilirrubina en urobilinógeno. Ese urobilinógeno, también su compañero acaba de decirnos que va a ser reabsorbido y va a regresar por circulación enterohepática al hígado una parte, ¿sí? Se va hacia el hígado y otra parte se va a ir hacia el riñón. Más o menos de la cantidad formada de urobilinógeno, un 20% se reabsorbe. De ese 20%, el 80% se irá, regresará al hígado y un 20% se irá hacia el riñón. Y en el riñón pues se convierte en urobilina y el compuesto que da esa coloración ligeramente amarillenta de las orinas, ¿verdad? Y ya lo que queda de urobilinógeno continúa el trayecto del intestino, se convierte en estercobilinas y finalmente es lo que va a dar el color a esas heces, ¿no? Bueno, acá explica lo mismo que estamos diciendo, prácticamente lo mismo, así que vamos a pasar. Entonces ya el urobilinógeno en el riñón se convierte en urobilinas y allí en el intestino se va a transformar en estercobilinas, ¿no? Que es el que va a dar finalmente esa coloración a las heces también de mí. Características, ¿no? Que sabemos cuál es esa coloración. Entonces, las enzimas microbianas lo que hacen es que sobre esta molécula de bilirrubina van a ingresar 8 hidrógenos para convertirla en urobilinógeno. Y luego, ya ese urobilinógeno, sabemos que se convierte en estercobilinas, esto en intestino grueso. Ya también ahí las enzimas microbianas introducen 2 hidrógenos y por acá más bien salen 2 hidrógenos, esto en el riñón, para convertirse en urobilinas. A ver, ¿qué nos dice acá? El contenido de urobilinógeno se puede determinar mediante una reacción con el reactivo de Ehrlich. Okay. Eso también es importante conocer de qué puedo determinar, porque vamos a ver que en estas alteraciones metabólicas de la bilirrubina finalmente voy a obtener, o mis orinas, mucho más intensas de color, mucho más cargadas, ¿no? Entonces yo puedo determinar justamente utilizando este reactivo de Ehrlich. El reactivo de Ehrlich tiene este compuesto, para-dimetilaminobenzdaldehído. Y este en realidad reacciona con el urobilinógeno y da un color rosa-rojo. Entonces, al yo utilizar una muestra de orina de mi paciente y ponerle este reactivo, me debe dar esta coloración y me indica que hay presencia de urobilinógeno. Ahora, el urobilinógeno que se encuentre disminuido o bajo en esas orinas puede ser porque haya un problema obstructivo, de tal manera que si el problema es obstructivo, ese urobilinógeno no se va a formar normalmente, no se reabsorberá tampoco, al riñón va a llegar cantidades disminuidas, entonces no se van a ver esas orinas, por lo tanto, más pálidas, no con ese color amarillento que normal, ligeramente amarillento que normalmente es. O puede ser también por un tratamiento que esté recibiendo el paciente con antibióticos, que haya pues barrido con esa flora intestinal, ¿no? Y por lo tanto no ha podido convertir esa bilirrubina en urobilinógeno, entonces también disminuye. Eso es lo característico que vamos a observar, es decir, es una muestra de orina, 5 mililitros de orina con medio mililitro reactivo de Ehrlich, y entonces, si es que hay cantidades anormales, porque normalmente va a llegar una cantidad mínima que se puede ser excretada, pero si las cantidades aumentan, es mucho más de lo normal, entonces se va a presentar esta reacción
positiva, ¿no? Con esta coloración rojo cereza. Bien, hace rato mencionábamos ustedes en una ictericia hemolítica, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues ahí se supone que acá el problema es un problema prehepático, en el cual, perdón, hay mayor destrucción de esos glóbulos rojos, por lo tanto, se va a formar o liberar mayor, biliverdina y bilirrubina como consecuencia de esto, ¿no? Eso va a también conllevar a que la bilirrubina conjugada, que es lo que estamos viendo acá, también termine aumentando, ¿no? Producto de lo previo, ¿no? De lo anterior, se aumenta la bilirrubina indirecta, aumenta la bilirrubina conjugada, también conlleva que aumente el urobilinógeno, las estercobilinas y las urobilinas. Y entonces en ese momento observo de que la orina de mi paciente está mucho más cargada, más intensa, y que las heces en ese paciente también están de la misma manera. En una ictericia hepatocelular, una ictericia hepática, netamente en el hígado, pueden haber muchos problemas ahí, decíamos, ¿no? En las cuales pueden aumentar ambas, ¿no? Por ejemplo, es un problema de deficiencia enzimática, que hay muchos síndromes relacionados con esto, aumentará o se empezará a acumular, porque en realidad está llegando la bilirrubina en cantidades normales, pero la bilirrubina al no poder conjugarse, se empieza a acumular. Y a veces se observa pues más cantidad de bilirrubina indirecta respecto a la directa. Otras veces sucede que ambas, por ejemplo, un problema de hepatitis, ¿no? En la cual los hepatocitos están inflamados, a veces destruidos, entonces las bilirrubinas se empiezan a acumular, ambas bilirrubinas se empiezan a acumular. Y encontramos las dos aumentadas más bien. Y a veces ese problema impide que haya una salida de esa bilirrubina conjugada y no sale, y se empieza a acumular, y esto conlleva que también la indirecta se acumule, se empieza a acumular. Entonces, allí hay que tener en cuenta qué está pasando, hay que ver cuál de las bilirrubinas está aumentada, cuál no, está secretándose esa bilirrubina o no, qué está pasando, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver cómo está el color de esas orinas, cómo está el color de esas. Cuando esto sucede, cuando la bilirrubina directa se empieza a acumular, puede llegar a regurgitar, y eso se nota mucho más en una ictericia obstructiva, en la cual ya sabemos que acá hay un problema de salida de esa bilirrubina directa por una obstrucción en el conducto biliar. Acá ya es un problema poshepático, ya no podemos decir que es un problema hepático, es un problema poshepático, que en esos canalículos biliares, en el cual están intentando salir la bilirrubina por un problema, ¿no? Puede ser un cálculo biliar, puede ser, como mis compañeros decían, un cáncer, un tumor en el páncreas, no sé. Entonces, impide que salga esa bilirrubina. No hay nada que impida en el hígado, pero acá a este nivel sí. Entonces, se empieza a acumular y ahí observamos y vemos que la bilirrubina directa se acumula, más no la indirecta. Pero acá sucede ese problema que les decía, de la regurgitación, que quiere decir que termina, como es una bilirrubina directa, es hidrosoluble, esta llega a circulación y empieza a excretarse por la orina, ¿no? Se va a ir hacia el riñón por circulación y va a excretarse finalmente en la orina. Entonces ahí también vamos a observar seguramente el color de las heces van a ser más blanquecinas, acolúricas, y que más bien las orinas se van a hacer colores más intensos, caoba en realidad, se va a observar así. Entonces, si yo quiero o puedo, en todo caso, investigar en ese tipo de pacientes cómo está, si hay presencia de bilirrubina en su orina, ¿no? Porque estoy pensando que si es un problema obstructivo, regurgitó, llegó hacia el riñón la bilirrubina, que normalmente no debería haber, entonces
investigó si es que en esa orina hay bilirrubinas. Entonces yo voy a hacer esta prueba, la reacción de Melling, bueno, se realiza así, se toma 2 mililitros de orina y 2 mililitros de un ácido nítrico nitroso, se llama, que cuando estos dos se van a juntar, van a formar un cambio de coloraciones que vamos a observar desde el azul, cambio violeta, anaranjado, ¿no? Como este tubo de la derecha. Ese cambio me indica a mí que sí hay presencia de bilirrubina en la orina. En cambio, cuando la orina no tiene bilirrubina, es una orina normal, no aparecen esos colores y más bien lo vemos de esta forma, ¿no? Un color anaranjado bruno debido a la oxidación del urocromo. Características de las bilirrubinas. Ya hemos mencionado que la indirecta es liposoluble, pero también podemos decir que es tóxica, ¿no? Es neurotóxica en realidad. Es liposoluble, no excretable por el riñón, no se excreta en las vías biliares. Y bueno, sus niveles vamos a tomar como referencia el cuadrito que mencioné. Respecto a la directa, que es no tóxica, que no está unida a la albúmina a diferencia de la indirecta, es hidrosoluble, se excreta a través del riñón, podría llegar a través del riñón y es excretable por las vías biliares. Bien, acá esquematizan un poco más lo que ya hemos dicho. Esto es un estado normal que ya lo conocemos como que se da, ¿no? Pero en una ictericia prehepática, en la cual hemos dicho que puede estar aumentada la hemólisis de esos eritrocitos, entonces ahí es donde hemos dicho que aumenta la bilirrubina indirecta, está llegando más indirecta al hígado, también más directa, como consecuencia, decíamos, de lo previo se formará, se excretará más directa al intestino, se convertirá en urobilinógeno y se reabsorberá más urobilinógeno. Acá, bueno, dice estercobilinógeno, en realidad es urobilinógeno, el que se reabsorbe, ¿no? Más cantidad llega hacia el riñón, más urobilinógeno va a haber en el riñón, más urobilinas también, ¿verdad? Y acá también, como se formó más urobilinógeno, más estercobilinógeno, más estercobilina, y las heces más pigmentadas, por lo tanto. Entonces, sí, ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si esas orinas en este paciente, he dicho que va a llegar más urobilinógeno, entonces las orinas del paciente también van a estar más intensas, más amarillentas, ¿no? Hay dos formas o dos coloraciones que van a encontrar, que pueden ser más amarillentas por la formación de más urobilinógeno, producto de que está llegando más urobilinógeno, o pueden encontrarlo de este color así oscuro, ¿no? Color caoba. Esto se observa más cuando hay un problema de obstrucción posthepática, ¿no? Como acá. Este es el problema de una ictericia posthepática en la cual, pues, está llegando normalmente la indirecta, se conjugó, pero no puede excretarse. Acá hay un problema en el cual no está saliendo la bilirrubina directa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a regurgitar, decimos, esta bilirrubina, llega al sangre, se encuentra elevada, por lo tanto, y llega hacia el riñón, y en el riñón lo vamos a detectar en esa orina, ¿no? Porque esa orina va a tener este color, esta coloración caoba. En cambio, no va a haber urobilinógeno, no va a haber urobilinas, porque si no ha pasado hacia el intestino, no se convirtió en urobilinógeno, esa bilirrubina no se reabsorbió y no llegó hacia el riñón, y no se convirtió en urobilinas. Y otra cosa es que en las heces, pues no se va a llegar a formar esta estercobilina, y por lo tanto las heces van a estar acolúricas, ¿no? Sin color. Blanquecinas. En el problema hepático, bueno, pueden haber distintos problemas, como decíamos, ¿no? Puede ser
que la indirecta se esté acumulando porque no se está conjugando, o puede ser que sí se esté conjugando, pero hay un problema con, netamente en el hígado, ¿no? Como una hepatitis, decíamos que finalmente las dos se acumulen, las dos. Entonces, a veces sucede que se excreta menos cantidad de bilirrubina hacia el intestino, ¿no? Porque no se está empezando también a acumular y no puede salir como debe esa bilirrubina hacia el intestino, entonces disminuye la cantidad de urobilinógeno, disminuye la cantidad de urobilinas. Esto está errado, no tomen en cuenta esto. Esas muy pigmentadas acá no puede ser, ¿no? Porque si disminuye la cantidad de estercobilinas, ¿no? Pues esas se van poniendo cada vez más pálidas, ¿no? Entonces cantidad también de urobilinógeno se reabsorbe y menos urobilinógeno y menos urobilinas. ¿Podrían encontrarse bilirrubina directa en esa orina? Sí, podría, porque, claro, si se está acumulando acá, la directa podría regurgitar y llegar a la orina. Todos estos problemas de hiperbilirubinemia acá están, bueno, tomando como predominio de la no conjugada, ¿no? La no conjugada, cuando se acumula, puede ser por sobreproducción, puede ser por problemas de captación hepática, también eso también lo hemos mencionado, pero en el hígado a veces la bilirrubina no es captada, ¿no? Allí, y entonces también la indirecta se empieza a acumular, ¿no? Pero ahí sería por un problema de captación de la bilirrubina. O la indirecta también puede aumentar por un problema de conjugación de esa bilirrubina. Dentro del problema de conjugación de la bilirrubina, hay varios problemas relacionados con la enzima, ¿no? La enzima glucuroniltransferasa. Y decíamos de que pues está relacionado a varios síndromes, ¿no? Todos estos síndromes, el de Gilbert, Crigler-Najjar de tipo 2 o 1, es por un problema de deficiencia de esta enzima, es una deficiencia hereditaria, que puede ser una deficiencia leve, como puede ser una deficiencia moderada, o puede estar totalmente ausente esa enzima, ¿no? También acá cabe indicar esta ictericia fisiológica neonatal que ustedes, nos falta media hora, ya, que han mencionado, ¿no? Sería por una deficiencia al estar sus enzimas de los niños y principalmente los prematuros están poco desarrolladas, que entonces no pueden conjugar la bilirrubina. Y ahí es donde se empieza a acumular la indirecta, en realidad es la que aumenta bastante, ¿no? Entonces en estos niños, generalmente, como dijimos, pues es algo fisiológico que se da principalmente en los prematuros. Esto va a pasar y generalmente a ellos lo que se da como tratamiento es someterlo a terapia, porque esa luz ayuda a metabolizar a esa bilirrubina, ¿no? Y debe bajar, debe disminuir. Pero sucede de que esa bilirrubina podría acumularse tanto, ¿no? Que luego causa neurotoxicidad. Y yo hablaba con el delegado, esta clase está un poco relacionada al tema que tiene mi hijo, porque justamente él cuando nació tuvo problemas al nacer en un parto, y bueno, hubo ahí como puedo decir un daño, porque tuvieron que utilizar una ayuda mecánica, ¿no? Que es el vacuum. Incluso tuvieron que presionarme de mi vientre para que pueda salir, porque yo pujaba, pero en realidad no se podía, porque me habían dado medicinas para que no, todavía era prematuro, todavía no debía nacer, entonces no salía y no habían salas, recuerdo también, para hacer cesáreas, y prácticamente estaba obligada a hacer un parto normal, natural. Entonces, y un poco por el médico me dio medicina justamente por eso, porque no había salas, sabía que no había salas. Entonces,
y a él le convenía de repente retrasar un poco ese parto, ¿no? Entonces me estaba dando medicinas para contrarrestar esto. Pero yo ya estaba en labor de parto porque cuando llegué ya estaba con dilatación de 10, entonces tenía que sí o sí dar a luz. Entonces se atracó en la vagina, ya estaba su cabeza, no podía salir, entonces tuvieron que usar toda esa ayuda. Bueno, según ellos todo estaba bien, me dieron de alta y se le aumentó la bilirrubina. Se le aumentó la bilirrubina tanto que a los 3 o 4 días volví a regresar y esa bilirrubina estaba en 30 miligramos sobre decilitro. Yo les dije que hasta 12 miligramos podría ser un valor aceptable, ¿no? Pero si esa bilirrubina ya está en 30, causa bastante daño. Es por eso que mi hijo tiene un problema de parálisis cerebral. Y yo casi siempre, pues, y esos niños son, bueno, muy delicados, ¿no? Tienen bastantes infecciones recurrentes, entonces por eso es que no es la primera vez seguramente que ustedes de repente se hayan escuchado antes que yo también estaba en UCI con mi hijo. Además tiene una escoliosis, investiguen sobre eso, es una escoliosis bastante severa que no lo deja respirar normalmente. Entonces, eso complica, ¿no? Complica bastante su situación. Y solo hay que esperar y que está respondiendo, por lo menos está respondiendo. Pero bueno, tengo que tener paciencia. Entonces yo les cuento para que ustedes sepan qué cosas tienen que hacer cuando tengan un paciente así. Tenemos que ver cómo está esa bilirrubina, tenemos que dar esos consejos de que de repente yo también pienso que yo cometí un error porque no les ponía de repente a la luz por protegerlo, también de repente contribuyen que esto aumente, quién sabe. Pero ya él tenía un daño previo porque cuando estaba en casa no quería tomar leche, no succionaba, todo se acumulaba peor. Y ya pues, sí lo sometieron inmediatamente a esta fototerapia, ¿no? Lo sometieron inmediatamente, pero no, en este caso sí, la bilirrubina era bastante elevada, entonces no, y encima se complicó con una insuficiencia renal aguda, convulsionó, ¿no? Entonces habían varias cosas ahí que ya luego se asociaron, entonces sí, pues entonces ya todo terminó así, ¿no? Mi hijo ya tiene 12 años, ya está grande, pero no hay mucho progreso en él, ¿no? Porque sabemos que todos estos niños siempre nos recomiendan las terapias, pero probablemente el daño fue muy grande. La bilirrubina y encima el daño mecánico, ¿no? Que tuvo. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos ahora a entrar a repartir los grupos de trabajo para que ustedes puedan hacer los cálculos y luego interpretemos esos resultados.